quiero que vaya un instante, por favor, al libro de Santiago. Todos los adultos saben que estamos terminando la segunda parte de la predicación de la semana pasada. ¿Alguien trajo su Biblia? ¿La trajo en físico? ¿La trajo digital en el teléfono? ¿La trajo digital en la tableta? ¿O no la trajo? ¿O paga el servicio de telefonía por gusto? Si no, pues habrá la oportunidad, creo que le ponga. La llamada. Gracias, amor, gracias. Quiero darle, espera, es que quiero hacer una llamada y para eso traje el trípode este. A ver. No es parte de la predicación. No, esto no es parte de la predicación. Ya saben que cuando uso algo, que Messi me llame a mí. Voy a virarlo. ¿Dónde se vira esto? Acá. A ver, y si lo acosto así, ahí está. Y si lo pongo así, ¿se ve ahí bien? Sí. Ok. Bueno, pues yo quiero darle gracias a Dios a Blanquita. Blanquita es la persona que acabo de llamar por teléfono. Blanquita viajó de una ciudad que se llama Bryan, Texas. Es una ciudad que, obvio, Robert conoce porque viaja por todo el estado. Y tal vez los camioneros lo conocen. Bryan queda como 1 hora y media de aquí. Blanquita viajó ayer acá. Blanquita la conocimos en el año 2011 porque fue una miembro de la última iglesia que tuvimos en Cuba. Y Blanquita, bueno, pues viajó hasta acá. Ella en su mente quería estar aquí en el servicio con nosotros. Y hoy, bueno, desde ayer mi suegra no se siente muy bien y ella aceptó como desde 2011. Pues ayudarnos y se quedó ahí con nuestra suegra. Pero yo dije, Blanquita, tu mente estaba en estar con nosotros en el servicio, así que mínimo te vamos a poner ahí la predicación. Así que Blanquita, un beso para ti. Gloria sea a Dios. Quiero invitarle a que vayamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Versículo 23 al 25, lo voy a leer los tres, pero saben que vamos a hacer el énfasis en el segundo versículo, en el versículo 25, pero inevitablemente hay que hacer referencia a todo para que usted entienda el contexto. Cuando lo tenga, suelte un fuerte amén. Cuando lo tenga, suelte un fuerte amén. Ya casi todos lo tienen ya. Algunos todavía están buscándolo. Dice, pues si escuchas la palabra. ¿Cuántos escuchan la palabra de Dios? 4, ok, 4. Pero no la obedeces. Y aquí viene una comparación. Sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Dice, pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, diga conmigo entonces, no, diga fuerte, entonces como consecuencia Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Alguien aquí quiere la bendición completa de Dios? Viene por causa de la obediencia. La bendición de Dios no viene porque yo desee la bendición de Dios, porque cualquier persona, cristiano no, desea la bendición de Dios. Aunque ni crean en Dios, pero desean la bendición de Dios. Pero la bendición no puede, dice aquí, la bendición entonces vendrá como consecuencia por causa de tu obediencia. Y vamos a hacer énfasis en esa última parte de que la bendición vendrá por causa de la obediencia. Y quiero que entienda algo. Cuando nosotros estuvimos predicando acerca del el domingo pasado, estábamos hablando traje acá un espejo aquí gigante y hice la analogía para los que no vinieron el domingo pasado, que nos reflejamos en el espejo y el espejo nos mostraba cómo éramos. Y escuche bien, por favor, yo no sé usted, pero yo nunca he visto a nadie discutiendo con el espejo. Si una persona está pasada de libras, no se ve pasado de libras así, ¿no? Se mira y dice, no, yo estoy bien, hasta que se mire en el espejo. Cuando el espejo rebota para acá la imagen y se ve pasada de libra, yo no digo, ay, eres un mentiroso, yo no estoy gordo nada. Nadie es así. Cuando alguien trae una camisa de cuadro y un pantalón de rayas,
y la camisa de cuadro es anaranjada y el pantalón es verde fosforescente, nadie se pone a discutir con el espejo. No, me veo bien así, tú eres un mentiroso, espejo. Nadie. ¿Por qué le creemos al espejo y no le creemos a lo que Dios nos dice? Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo en el cual debemos reflejarnos. Y la palabra de Dios nos muestra cómo estamos, nuestra condición. Si estamos bien delante de Dios, la palabra de Dios nos lo va a mostrar. Si estamos mal delante de Dios, la palabra de Dios nos lo va a mostrar. Si estamos regular y hay que hacer algunos ajustes, la palabra no. Pero a nadie se le ocurre discutir contra el espejo cuando ve su apariencia física. Pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado, nos hemos sorprendido nosotros? Ay, no me di cuenta. Cuando yo me pongo a cuestionar lo que la Biblia me está mostrando. Y digo, no, diablo mentiroso. Si la Biblia te está mostrando cómo estás. No le puedes ir a la contraria a la Biblia. No le puedes ir a la contraria al espejo. Y habíamos visto algunos aspectos. Y uno de los primeros versículos hablaban de alejarse. Y voy a hacer la conexión porque si no, entonces no puedo completar la idea que comenzamos la semana pasada. Y hablaba de que cuando alguien se mira al espejo y se ve tal y como es, y da la vuelta y se aleja y se olvida, entonces entra en problemas. La bendición de Dios no vendrá a alguien que se expone a la palabra de Dios y dice, ok, la Biblia dice eso, pero tengo otros asuntos por allá, espejo. Espejo, espérate. Y da la vuelta y se va y dice la Biblia, y se olvida de cómo era y se olvida de lo que el espejo le mostró. Dice, pero si mira atentamente a la ley de Jehová, que te cambia, que te transforma, que te edifica, que te bendice, y no te olvidas de ella, sino que la pones en práctica, entonces serás bendecido por causa de la obediencia. Así que alejarse de lo que Dios nos está mostrando es volver a la ignorancia, es volver al pecado. Y cuando una persona se aleja de la palabra de Dios, no se da cuenta que se está alejando de Dios. Se está alejando simplemente de lo que dice la Biblia, simplemente de lo que dice el librito impreso en letras. Y si usted le dice, óigame, te estás alejando, te estás alejando hacia la ignorancia, dice, no, se ofende. Usted no le puede decir a una persona que se está alejando a la ignorancia por causa de ignorar la palabra de Dios, porque la persona se va a ofender. Pero a la larga, ¿cómo se lo dices? Pero cuando alguien se aleja de la palabra de Dios, entra en una ignorancia que es rellenada, que es sustituida por conceptos humanos, por criterios humanos, por filosofías humanas, por ideas que se le ocurrieron en la mente a la persona o que son las que reinan en la cultura o en el contexto o en la sociedad o en el círculo de amigos donde se mueve. Y lo que no es palabra de Dios es palabra de hombre. Y lo que no es la mente de Cristo es la mente de los hombres. Y dice la Biblia, lamentablemente, maldito el hombre que confía en él. Y no se refiere solamente a que yo esté ahora desconfiando de lo que personalmente, sino en el hombre como ser social. Maldito el hombre cuando yo confío en mí mismo. Alejarse es volverse a la ignorancia. Ahora, ¿qué muestra cuando alguien se aleja? Alejarse muestra indiferencia. Y habíamos hablado en el final de la parte del domingo pasado que mucha gente cree en Dios, entre comillas, pero no se le despierta la necesidad de profundizar su relación con Dios. Dios lo muestra en el espejo, pero yo no siento la necesidad de profundizar mi relación con Dios. Entonces, la persona no entiende que necesita interactuar contra la imagen que se está reflejando en el espejo. Y recuerden cada vez que diga la palabra espejo, para no volver a repetirlo unas 30 veces, que el espejo en el día de hoy, en la predicación, es la muestra, el espejo es comparado con la palabra de Dios. ¿Ok? Para cuando yo diga espejo, ya no es el espejo físico. Si voy a decir espejo físico, lo voy a aclarar. Pero entonces la persona no entiende que necesita profundizar en Dios, no entienda que eso necesita hacerlo diariamente, no entiende que necesita leer la Biblia diariamente, no lo entiende y no se lo explique.
¿Por qué le digo que no lo entiende y no se lo explique? Porque la palabra de Dios, como un espejo, está dispuesta y está disponible tanto para cristianos como para no cristianos. Está ahí, la palabra de Dios está ahí. Cualquier persona, sea un creyente en Jesucristo o no sea un creyente en Jesucristo, sea una persona que ama a Dios o sea una persona que haya estado algún día en la iglesia y se apartó de los caminos de Dios o permanece todavía asistiendo, pero ya el corazón está lejos, como quiera que sea, la palabra de Dios está ahí como espejo. Si yo quiero mirarme en el espejo, yo tengo que ir y ubicarme frente al espejo. Yo no puedo pensar que el espejo está allí. Yo no puedo pensar que ese es el espejo de la palabra de Dios. Y yo puedo decir, bueno, ahí está el espejo. Pero si no estoy de frente a la palabra, yo no me voy a poder reflejar. Ella no me va a poder mostrar cómo yo estoy. No se puede. Tengo que cambiar mi ubicación, mi perspectiva y ubicarme de frente a la palabra. Que la palabra de Dios descarne, limpie, como dicen en México, tallar, ¿no? Talle. Cuando van a lavar la ropa dicen, vamos a tallar la ropa, ¿no? Tallarme delante de Dios. Yo tengo que estar expuesto a la palabra. Ahora, alejarse muestra desinterés. ¿Y por qué digo desinterés? Dios me ponía eso. Yo he estado la semana batallando con esa continuidad de la predicación. Cuando la persona se aleja muestra un desinterés. ¿Por qué? Porque hay personas, escuche bien, que pueden sentirse incómodas hablando acerca de su condición espiritual. No que hablando. Hay personas que se pueden sentir incómodas pensando en sí mismo, en su condición espiritual. Y cuando alguien se siente incómodo, ¿qué hace? Cuando una persona se siente incómodo, ¿qué hace? Rápido, dígame. Alguien me dice cuando alguien se siente incómodo en alguna situación, ¿qué hace? Evita esa situación, se esconde, se mueve. Si yo me siento incómodo con una persona, yo voy a evitar hablar con esa persona, ¿sí o no? Si yo me siento incómodo cuando me siento físicamente en un lugar y me siento incómodo, yo lo que voy a tratar de evitar esta posición y voy a buscar una posición más cómoda. Cuando una persona no está muy a gusto con que la palabra de Dios nos refleje, la persona evita hablar de esos temas. Evita el ambiente que rodea a gente que está expuesta, que le encanta estar expuesta a la palabra. Lo evita porque resulta incómodo. Ahora, cuando prefiere evitar el tema, entonces opta. La opción de evitar lo espiritual es enfocarse en lo. Voy a repetirlo de nuevo. La opción de evitar lo espiritual, el reflejo que la palabra de Dios nos muestra, ¿qué hace? Se enfoca en lo material. Nada más hay dos áreas, espiritual y material. Y si tú tratas de evitar lo espiritual, vas a enfocarte en lo material, vas a enfocarte en lo terrenal, vas a enfocarte en lo que los ojos ven. Porque no quieres, porque te sientes incómodo hablando, tocando el tema espiritual. Entonces su enfoque será en lo exterior, en lo material, e ignora lo espiritual y lo que es eterno. Ahora, cuando alguien olvida, recuérdense que la palabra decía que yo me muestro y la palabra me muestra. Yo me presento delante de Dios y la palabra me muestra. Pero yo olvido lo que la palabra de Dios me mostró. Y yo no sé usted, pero en mis años que yo llevo de cristiano, yo puedo contar momentos en que yo he buscado la manera de olvidar lo que Dios me dijo. Porque algunas veces a mí, yo no sé usted es un santo, algunas veces lo que Dios me ha dicho no me gusta. Y cuando algo no me gusta, yo trato de evitarlo. Yo no sé usted es un santo. Pero cuando a mí algo de Dios no me gusta, yo busco la manera de ¿cómo se dice en mexicano? Sacarle el pie, ¿cómo es? No. Darle la vuelta, gracias. Cuando algo no me gusta, yo le voy a dar la vuelta, yo voy a esquivarlo. Y si eso pasa en lo físico, también pasa en lo espiritual. Cuando alguien quiere con una aguja pinchar tu ojo,
¿qué tú haces? Porque tú sabes lo que te viene para arriba. Cuando el tema espiritual nos incomoda, uno dice, vamos a hablar de Messi, vamos a hablar de pelota, vamos a hablar de cocina, vamos a hablar de carros, vamos a hablar de ropa, vamos a hablar de moda, vamos a hablar de comida, pero yo voy a buscar la manera de sacarle la vuelta. Dice que olvidar es no valorar, no darle valor a lo que Dios ha dicho. Yo me reflejo en el espejo, pero mejor me voy por otra dirección. Yo quiero buscarle la manera de justificar, de calmar mi conciencia, de calmar mi espíritu diciendo, ok, a mí se me olvidó. Se me olvidó lo que Dios me dijo. Y no podemos andar por la vida haciendo como que se nos olvida lo que Dios nos dice. Porque cuando yo olvido lo que Dios me dice, yo estoy permitiendo que las preocupaciones anulen la verdad de Dios en mi vida. Yo estoy permitiendo que las tentaciones, que mis deseos personales anulen la verdad de Dios en mi vida. Yo le doy más valor a mis deseos personales, a mis pensamientos, a mis razonamientos, que a la verdad de Dios. Porque de la verdad de Dios yo puedo olvidarme muy fácil. Pero de lo que yo no me olvido fácil es de lo que a mí me encanta. De lo que a mí me gusta. De lo que a mí me interesa. Yo no puedo olvidarme del cumpleaños de mi esposa. ¿Sabe, no? ¿Sabe a lo que me refiero, no? He soñado toda una vida con esos zapatos. Yo no me voy a olvidar de los zapatos porque me gusta. Yo no me olvido de lo que me gusta. Yo me hago el que se me olvida de lo que me incomoda, de lo que me molesta, de lo que me entretiene, de lo que me desenfoca. De eso yo hago todo lo posible porque se me olvide. Dice la Biblia en Hebreos capítulo, wow, esto es tremendo, Hebreos capítulo 2, versículo 1. ¿Alguien tiene la Biblia allí? Búsquela rápido, si no yo se la leo. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice allí que es peligroso eso de anular la verdad de Dios o de sustituirla por mis planes. ¿Por qué? Dice versículo 1 de Hebreos 2. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. No sea que nos desviemos de ella. No sea que nos desviemos de ella. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, yo y tú y yo, como quiera que le pongas el orden, corremos el riesgo de desviarnos de lo que Dios nos ha dicho. Si usted pone una línea, ¿ese fui yo? Ok. Si usted pone una línea en el piso, dice, camina sobre la línea y es tan fácil que cuando ya llevo 3 pasos me da por levantar la vista. Y ahí está el peligro. Cuando llevamos algún tiempo en la iglesia, se nos ocurre la idea de que ya sabemos cómo caminar por encima de la línea. Y empezamos a desviarnos de la línea. Pero cuando nos empezamos a desviar de la línea, de seguro va a aparecer una lista enorme de justificaciones de por qué me desvié de la línea. Yo no sé usted, pero yo tengo una cantidad de justificaciones. Dice la Biblia, acuérdate por tanto de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Así que olvidar la palabra de Dios es literalmente rechazar la oportunidad que Dios me da para ser transformado. Entonces, como yo no quiero ser transformado por Dios, a mí se me ocurre la brillante idea de olvidarme de lo que Dios me dijo. Porque yo sé que si yo dejo en mente lo que Dios me dijo, eso entrará aquí y eso va a cambiar actitudes, pensamientos, razonamientos, decisiones, prioridades. Lo va a cambiar todo. Y yo, antes de que eso ya entre aquí, mejor lo borro de aquí. Antes que entre aquí, mejor lo borro de aquí. Porque ya después que algo entró verdaderamente en el corazón, ya nos afecta, ya nos cambió, ya nos bendijo, ya nos enriqueció. Ya estamos felices con lo que Dios nos ha dicho. Dice la Biblia en el Salmo capítulo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. Se lo saben. A ver, voy a repetirlo. En mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón guardado tus dichos.
Así que Dios de alguna forma nos insta, nos empuja, nos pucha, nos anima, nos exhorta a que guardemos en nuestro corazón la palabra de Dios que nos fue mostrada en el espejo. ¿Para qué? Para tener un almacén de versículos bíblicos en la cabeza. No, para no pecar contra Dios. Y todos los que estamos aquí, los que no pudieron venir, y todos los que se congregan en cualquier congregación de este país y de cualquier país, si asisten a una iglesia, mínimo quieren agradar a Dios. ¿Sí o no? Pero quieren agradar a Dios porque le caiga así del cielo. No se puede. Hay que invertirle tiempo a lo que el espejo me muestra, meterlo aquí para que entre aquí, para no pecar contra Él. Y eso requiere tiempo, hermanos. Requiere tiempo. Pero llego al versículo 25, es extraordinario. Dice, pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace, ¿qué? Pero si miras atenta, póngame el versículo por favor, amor. El principal es Santiago. Dice, pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Ahí está, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dice, si miras atentamente. ¿Estamos en el versículo? Si miras atentamente. Eso implica que este verbo implica un enfoque y una dedicación profunda a la palabra de Dios. Yo necesito enfocarme en la palabra de Dios. Así que Dios no me pide solamente que yo escuche, sino que yo contemple la palabra con detenimiento, que no es una lectura superficial, que no es como que yo leo. Yo no sé si usted a veces ha leído cosas así, como que decimos en Cuba, abuelo de pájaro. Así como que quiero leer rápido porque ya yo sé lo que va a decir. Tú ves una noticia y estás apurado y tú casi que saltas de un párrafo a otro porque tú sabes del tema de que está hablando. Y a veces leemos la Biblia dando por supuesto que ya sabemos lo que va a decir. Y la leemos muy rápido. Pero hace unos cuantos siglos, esta porción que le quiero leer acá, hay un consejo de Dios que está aquí en Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Alguien se sabe de memoria Josué capítulo 1, versículo 8? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Usted va a ver que se lo va a saber de memoria. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Eso es lo que dice el espejo. Y eso fue escrito hace bola de siglos. Eso fue escrito hace mucho tiempo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, tantas veces al día. ¿Tantas veces al día, de día y de noche? No. Pastor, es broma. Es broma porque yo tengo que despertarme, tengo que lavarme la boca, tengo que preparar el desayuno, tengo que para irme para el trabajo. Y cuando llego, voy muy cansado. Y la serie de Netflix o el Facebook. Pero el espejo dice que yo debo meditar de día y de noche. ¿Para qué? Para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Recuerdan del espejo? Ya, ok. Y dice que como consecuencia, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si yo hago lo que dice el espejo, Dios, que no miente, promete algo extraordinario para cada uno de sus hijos. Dice que entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Todo te va a salir bien. No sé cómo decírtelo. Todo te va a salir bien. Todo te va a salir. Yo usted estuviera saltando. ¡Ah! Todo me va a salir bien. Aleluya. Pero hay una condición. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y aquí está el espejo. Sino que de día y de noche. ¿Te miro de frente o con el rabito del ojo? Sino que de día y de noche meditarás en él. Para la serie Netflix. Ya estoy pagando Netflix mensualmente.
para que guardes y hagas todo conforme a lo que Él está escrito. Dícele, yo voy a romper el espejo, voy a hacerlo pedazos. Si estillas el espejo se va a partir en muchos pedacitos y va a reflejarte de 1000 maneras diferentes. ¿Nunca has visto un espejo estillado que te pone de diferentes ángulos? No se te ocurra patear el espejo, porque va a mostrar muchos lados. De muchas maneras Dios nos va a mostrar lo mismo. Porque cuando uno patea el espejo y se hace 3, 4 pedazos, sigue apareciendo el mismo flaco y desgarbanzado. Sigue apareciendo el mismo feo. Sigue apareciendo el mismo camisa anaranjada, pantalón verde fosforescente. Pero aparece de diferentes ángulos. Así que el hecho de que yo patee la Biblia no quiere decir que me va a mostrar el lado más lindo. Va a mostrar el mismo que soy. Y yo nunca he visto a nadie discutiendo contra el espejo. Nunca he visto a nadie. La gente le cree al espejo. Yo le creo al espejo. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo creerle a lo que Dios dice? Cuando alguien se mira en el espejo y busca obedecer a Dios, busca que la obediencia adorne su corazón, entonces busca a Dios genuinamente y busca decir, ¿qué me está diciendo Dios? ¿Y cómo le respondo yo a Dios? Dice, pastor, esas 2 preguntas usted las ha repetido en los últimos 2 años una pila de veces. Y te la voy a seguir repitiendo 15 veces más. ¿Qué me dijo Dios y cómo le respondo yo a Dios? Y en los próximos 15 o 20 mensajes voy a seguir diciendo la misma frase. ¿Qué me dice Dios y cómo le respondo yo a Dios? Porque cuando a mí, a ti, tú y yo, nos interesa profundizar en nuestra relación con Dios, llega un momento en que no tenemos tanto en cuenta cómo nos miran las demás personas. Aunque sí, obvio, lo tenemos en cuenta, pero a nosotros nos interesa que Dios piense bien de mí. Y la única manera que Dios piense bien de mí es no que yo le tuerza el brazo a Dios, sino que Dios me lo tuerza a mí. No busque torcer no, porque yo creo que lo que Dios quiso decir en ese versículo es, y armo mi propia tesis. Yo creo, mire, yo te juro que lo que Dios está diciendo es esto. Y el esto es acomodando el evangelio a mi manera. Dice que cuando uno tiene un encuentro con Dios, por causa de hacer buen uso del reflejo, uno empieza a experimentar una renovación del corazón. Y cuando Dios obra una renovación en el corazón, dice la Biblia, yo no veo a los mandamientos de Dios como gravosos. No siento que los mandamientos de Dios sean incómodos, sino que yo empiezo a deleitarme en obedecer a Dios. Ya yo no lo hago, ay Dios mío, Dios me está pidiendo esto. No, ya uno va entendiendo con el paso del tiempo que lo que Dios pide de nosotros nos conviene. Nos hace bien, nos edifica, nos pone fuerte, nos prepara, nos trae gozo, nos trae paz. Un gozo y una paz que el mundo no nos puede dar. Solamente la encontramos cuando la obediencia a los mandamientos no es forzada. Me encanta obedecer a Dios. Y cuando uno habla allí de obedecer la ley de Dios, es el completo consejo de Dios. No es decir, no, porque yo soy obediente a Dios. ¿En qué soy obediente a Dios? En los versículos de la Biblia que me gustan. A ver. Eso es una verdad media. Yo soy obediente a Dios en los versículos de la Biblia que me gustan. Ahora, en los versículos de la Biblia que a mí no me gustan, bueno, es una lucha, es una guerra, es una batalla entre la carne y el espíritu. Es una guerra que todos la tenemos, yo la tengo. Y no hay ninguno aquí que no la tenga. Todos lo tenemos, incluso los que no vinieron también la tienen. Y todos los días ocurre la batalla entre la carne y el espíritu. Y todos los días, cada vez que yo me enfrente a la palabra de Dios, esa batalla se va a hacer más cruel, más asfixiante, más dura. Pero yo tengo que decidir de qué me alimento, de los deseos de la carne o de los deseos del Espíritu de Dios. Yo tengo que decidir eso.
No, porque el diablo me vive a base de pescozones. El diablo me vive ahí esperando. El diablo me coge. Ay, Dios mío. El diablo me mete cintazo. Y el diablo ahí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, por favor? Dice la Biblia. Bueno, lo dijo Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, ese es el que me ama. Y dice también, la fe, si no tiene obras, es una fe muerta. Yo tengo fe, pero la fe es muerta si yo no puedo vivir en la práctica. Pero cuando yo empiezo a vivir en la práctica mi fe, entonces como consecuencia la bendición de Dios me va a perseguir. La bendición de Dios me va a caer atrás. La bendición de Dios va a ir donde quiera que yo vaya. Entonces la bendición de Dios me va a seguir, me va a perseguir hasta alcanzarme. Porque Dios no se va a rendir con aquellos que le busquen de todo corazón. Dice el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 y versículo 32. Jesús dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad. Y conocerán la verdad. Ay, obvio, señores, ay, por favor, esto es preescolar, primer grado, esto es el kindergarten. Cuando alguien no conoce la verdad, no se enfrenta al espejo, se mantiene esclavo. Y la lista de cosas que lo mantienen esclavo es enorme. Aunque yo no soy esclavo de eso. Simplemente es un hobby. No, yo no soy esclavo de eso. Simplemente es algo que me gusta. No, yo no soy esclavo de eso. Simplemente es algo que se usa, está de moda. Yo no soy esclavo de eso. Dice la Biblia, y contra Jesús no te metas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No me puedo acercar del lado allá. Ok. Ay, guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mi enseñanza como la niña de tus ojos. Proverbios capítulo 7, versículo 2. Si alguien la apunta, Proverbios capítulo 7, versículo 2. Guarda mis mandamientos como la niña de tus ojos. ¿Cómo es que yo guardo los mandamientos? Cuando los mandamientos de Dios son los que guían mis decisiones. Son los que guían mis prioridades. Si yo antes de sacar mis prioridades, yo consulto a Dios, está bien. Pero si yo voy a sacar prioridades por mis instintos humanos, obvio, no está guiado por los mandamientos de Dios. Y Dios lo que va a bendecir es la obediencia. ¿Qué bendice Dios? La obediencia. Dios va a bendecir por causa de la obediencia. Y los no cristianos, escuche bien ahora, prepárese ahora, los no cristianos también usan la palabra bendición cuando les va bien económicamente. ¿Nunca han oído eso? Cuando una persona no cristiana, olvídese, escúcheme, el primo, el sobrino, el tío, el nieto, el qué sé yo. Cuando una persona no cristiana le va bien económicamente, ¿qué te dice? Yo estoy bendecido por Dios. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos asocian que la palabra bendición es la bendición económica, porque ven que le va bien, es por causa de Dios. No, simplemente que el tipo se esforzó, humanamente se esforzó. No, el tipo no es un vago. El tipo está enfocado en hacer riqueza, el tipo está enfocado en ganar dinero, en hacer bienes materiales, en comprar cosas, en hacer negocios. Está enfocado el tipo. Y él llama a eso la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no viene por causa de esfuerzos humanos. La bendición de Dios viene por causa de la obediencia a la palabra de Dios. Por obediencia. Y no significa que esa abundancia esté bajo la bendición de Dios. La bendición de Dios, hermano, no es una prosperidad superficial.
En esencia, la bendición de Dios es una prosperidad espiritual que entonces trae consigo algo de bendición material. Y de nuevo me pongo por allá. Y la obediencia no es un acto único. Es un estilo de vida de todos los días. Entonces, cuando yo me adapto, cuando yo practico la obediencia, cuando yo ejercito la obediencia, entonces ya la obediencia se forma parte de algo que yo ni me doy cuenta. Actúo en obediencia por default, ¿no? ¿Cómo es? Dicen en inglés. En automático. Ya actúo en obediencia en automático. Porque Dios se ha metido en el corazón y Dios quiere para cada uno de nosotros una obediencia que sea radical y una obediencia que sea transformadora. Una obediencia que me pueda hablar a mí constantemente. Dios me está transformando. Lunes, Dios me está transformando. Martes, Dios me está transformando. Miércoles, Dios me está transformando. Jueves, Dios me está transformando. Viernes, Dios me está transformando. Sábado, Dios me está transformando. Domingo, Dios me está transformando. ¿Por qué? Porque me adapté a ser obediente a Dios. Así que Dios nos pide examinarnos, Dios nos pide no alejarnos de su verdad y Dios nos pide poner en práctica lo que hemos aprendido. Cuando yo aprendo la palabra de Dios, cuando yo la memorizo, será la única manera que yo la puedo poner en práctica. Y quiero terminar con un texto bíblico que dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. No se adapten al entorno del siglo XXI. Voy a repetirlo con otras letras. No se adapten a las costumbres que les rodean en Katy, en Pasadena, en Houston, en Conroe, en los Estados Unidos. No se adapten a eso. Sino, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que sea el corazón de Jesús en mi corazón. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. La buena voluntad de Dios, la bendición de Dios es agradable y es perfecta para la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, simplemente estamos escuchando la palabra o también le estamos obedeciendo. ¿Estamos permitiendo que la verdad de Dios transforme nuestras vidas? ¿O la estamos ignorando, nos alejamos y nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho? Qué tremendo lo que dice Deuteronomio 28:1. Por causa de la obediencia, vamos a recibir una cantidad de bendiciones absurdas que no caben en la mente humana. No tenemos el tiempo, busque después Deuteronomio capítulo 28.